La vida de Jesús no era una vida estructurada, era una vida simple. Y Jesús dice, sabes, yo quiero que mi propia vida te dé vida a tu vida de una forma simple. Por eso Gálatas 4:19 dice, no lo busques, Gálatas 4:19, queridos hijos, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios formado en nosotros. Hay una verdad, y una verdad que ha impactado al mundo, y decimos, es que Jesucristo fue formado en una virgen, porque nació en un corazón, en un vientre humano, de un corazón de Dios. Está bien. Nació de un vientre humano, nació del corazón de Dios, porque no tuvo una relación sexual, pues hablando de un corazón, para que me entiendan, porque ahora hacemos. Nació del corazón de Dios. Jesucristo nació del corazón de Dios, ¿sí? No nació del semen de Dios, nació del corazón de Dios en un vientre humano. Y es maravilloso, y decimos, wow, qué privilegio tuvo la Virgen María. ¿No decimos eso? Y si yo te preguntara cuántos quisieran ser como la Virgen María, que hubieran concebido a Jesús en su vientre, cualquier mujer hubiera dicho amén. Bueno, Dios formado en nosotros, Dios cuando se forma en nosotros, Jesús cuando se forma en nosotros, es igual a la Virgen María, porque nace en nosotros del corazón de Dios. El privilegio no fue para esa señora, el privilegio es para ti hoy. Porque a ella se lo mataron y resucitó, y el tipo de tener vida eterna. Diferente. Entonces, Dios formado en nosotros, estamos predicando a los griegos, Dios formado en nosotros, como en la Virgen ya está, pero falta vivir entonces ahora la misma magnitud de su poder, porque la Virgen lo parió, y Jesús vivió la magnitud de su poder fuera de la Virgen. Privilegio de la Virgen María, pues no creo, es mejor más el privilegio mío que el de ella, porque ella lo parió y Jesús vivió su ministerio fuera de ella, pero en nosotros nació del corazón de Dios. Para dar, dice ahí, como le llamamos ahí en Gálatas, para dar vida en nosotros, para parirlo en nosotros, no parir como que no hablas, parir de dar a luz, sino para demostrar al mundo, y ahora Jesús vive dentro de nosotros, su ministerio es adentro, ya no es afuera. Diferente. Esto es algo muy diferente. Entonces, por eso Gálatas dice, de los que vuelva a dar dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado. Dios formado en nosotros, como en la Virgen. Pero la magnitud de su poder, mucha gente la desprecia, porque la gente que no tiene una vida de oración es una gente que no manifiesta la magnitud de su poder. Y tú puedes decir, hermano, pero yo soy, esta palabra no es para mí, porque yo soy un orador, yo oro 10 horas al día. También los fariseos, hermano. Yo ayuno 3 veces a la semana, también los fariseos. Y no pasaba nada, nunca pasó nada. Por eso dice que Cristo sea formado en ustedes. No se refiere a cuánto tiempo tú estás orando, no se refiere a cuánto tiempo. No muestra que Jesús, hablando del niño Jesús, no hablando del niñito, sino de la infancia de Jesús, entiéndase. No dice que Jesús era una persona que oraba todos los días. No dice que Jesús era un maniático que estaba todo el tiempo orando. Y cuando digo maniático no me refiero a locura, sino una persona obsesionada por la oración. No, sino era una persona que vivía la vida de Dios. Vivía la posición que él tenía a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice que Jesús mismo se levantaba de madrugada a orar al Padre, a Jesús adulto, y entonces en el día se la pasaba haciendo milagros. ¿Qué significa esto? Que el Padre era lo principal en su vida. Que el Padre era lo principal en su vida. Él debe estar, Jesús era una persona en la magnitud de su poder, y Él debe estar ministrando en nosotros como lo hizo en su propia carne. Diferente a María, María parió a Jesús y Jesús estuvo caminando por fuera. Pero en su carne Jesús, ya dejemos a María, en su carne Jesús tenía una facultad, una facilidad de hacer milagros en su propia carne.
Cuando Jesús muere y Jesús va, dice que resucita, esa misma carne de Jesús, ese mismo espíritu que llegaba a Jesús, es el que está en nosotros, es el que se formó dentro de nosotros. Entonces debemos ser obsesionados o para alcanzar la misma madurez que tenía Jesús. Cualquier religión dice, no es cierto, hermano, eso no se alcanza en la tierra, eso no se alcanza de acuerdo al nivel, porque tú sigues siendo humano. Tú no eres mitad Dios, mitad humano. De acuerdo a la facultad que tenemos, entonces Jesús debe manifestarse en nosotros como se manifestó hace 2000 años. Amén. La gente dice, hoy día ya no existen los milagros. Yo no veo en mi Biblia que diga, tan, se acabó. Yo no veo en mi Biblia, hay teólogos, hay un teólogo, no voy a mencionar el nombre, porque se está grabando, pero hay un teólogo de reconocido nombre en México, y dice, los milagros ya no existen. Bueno, ese Dios que él predica no es el Dios que yo predico, que él sea teólogo y tenga la universidad y no sé cuántas cosas más. Porque si la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el espíritu que está en mí, yo no veo que ese espíritu sea menguado. ¿Entendiste? Yo no veo que sea menguado. Yo no veo. Entonces, él mismo, si parimos a Cristo, dice Gálatas 4:19, si nosotros parimos a Cristo, si Cristo está parido, dice, queridos hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Perdón, dije parir, me equivoqué. Si Cristo está siendo formado en nosotros, yo no dice que un Cristo menor, no dice aquí, ¿verdad? No dice un Cristo de menor intensidad, dice el mismo Jesucristo que estuvo en la tierra, el cual hizo milagros, es el mismo Cristo que está siendo formado en nosotros. Por eso la responsabilidad de estar ministrando en nosotros debe ser ministrado como estuvo en el tiempo de su carne. ¿Me estás entendiendo? La oración en común, volvemos al tema, es una oración la cual el Padre escucha. ¿Cuál es la oración en común? La oración en que nosotros tenemos comunión con el Padre, no la oración de petición, no la oración que tiene que ser con respuestas. Dice, es la oración que el Padre escucha. Si Él está formado en nosotros, entonces Él nos escucha, según lo que dice Gálatas. Pero debemos de cuidarnos de ser unas personas que Dios en verdad nos escuche, porque no todas las oraciones escucha Dios. Cuando yo tomo una oración en común, Dios me escucha, ¿sí? Dios no puede bendecir a alguien que está fuera de su voluntad. Discúlpame, no se puede, es imposible. Es imposible que Dios bendiga, si no Dios fuera un alcahuete, porque entonces si no Dios bendijera al diablo. ¿O no? La palabra pecado es pecado. Pecado es lo mismo, robarse un peso. ¿Cómo se llama que se roba un peso? Ratero. ¿Y el que se roba 3 millones de dólares? Ratero inteligente, ¿verdad? Pero al final son rateros. ¿Sí o no? Entonces, el pecado delante de Dios es pecado. Y Dios no puede bendecir a alguien que no está en comunión con Él. Pero puede decirme, pero todos pecaron, están en el Instituto de la Gloria de Dios, Dios no escucha a nadie. No. Pero la Biblia también dice, sé santos como yo soy santo. La Biblia dice que Jesús está dentro de nosotros, está siendo formado dentro de nosotros. Pero en algunos está siendo formado Satanás. Pues la oración en común es una oración la cual el Padre escucha. La oración yo tengo comunión con el Padre. ¿Por qué? El Padre, decía Jesús, Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. ¿Te acuerdas? ¿Por qué Jesús decía eso? Porque Jesús era una persona que oraba en comunión con el Padre. Jesús no pedía para sí. Señor, te pido que mi novia no esté embarazada, Señor. Y yo decía, a ver, ¿qué hiciste? ¿Pegaste con ella? No importa, mi hijo no está embarazada. Qué bonita comunión, ¿no? Y pidiéndole, no es una cosa, estupideces a Dios. Dios no responde eso. Pero nació un bebé del amor de nosotros. No, eso no era amor porque no era autorizado por Dios. Eso era adulterio o fornicación. ¿Sí? Eso no era del amor de Dios. Entonces, la oración en común
La oración en común es una oración la cual solo el Padre escucha. Si Él está formado en nosotros, entonces Él nos escucha. Pero debemos cuidarnos de ser una Samaria viviente. ¿Te acuerdas de Samaria?